Bienvenidos al Laboratorio de Conciencia con Silvia Chediek. En el episodio de hoy, el ruido que te aleja de vos. Hay algo que casi no notamos, porque está siempre ahí, el ruido. Pero no me refiero al ruido fuerte, estridente, puntual, como el taladro del vecino o el colectivo pasando a toda velocidad. Hablo de un ruido más sutil, ese que se te mete en la cabeza sin pedirte permiso, que te toma de forma de opiniones y juicios, propios y ajenos, noticieros amarillistas y catastróficos, tendencias que te dicen hacia dónde deberías ir, pronósticos temerarios, expectativas inalcanzables, comparaciones devastadoras que drenan tu autoestima. Es como si viviéramos con muchas radios prendidas al mismo tiempo. Una estación habla del éxito que deberías lograr, otra del fin del mundo, otra de cómo deberías verte para ser reconocido y otra de cómo deberías vivir y todo lo que deberías alcanzar en esta vida. Y lo más curioso de todo, ¿sabes qué es? Que después de un tiempo creemos que esa voz es nuestra. No sé si te pasó alguna vez que terminás el día con la cabeza llena como si hubiera un tráfico interminable de pensamientos chocando entre sí desde que te despertaste hasta que te fuiste a dormir. Pero si alguien te preguntara, ¿qué pensaste realmente vos hoy? Tal vez no sabrías qué responder. Porque lo que pensaste no era pensamiento, era repetición. Repetición de lo que viste, de lo que escuchaste, de lo que absorbiste. Porque así funciona esta Matrix moderna. En lugar de permitirnos pensar, somos pensados por ella. Y mientras sigamos en piloto automático, funcionamos como robots con un sistema operativo que no elegimos y un software que actualizan sin preguntarnos. El ruido no siempre grita. A veces susurra, lo suficientemente bajito como para que no te des cuenta de que esa información se va instalando y sin pedirte permiso. Es ese impulso automático de agarrar el celular apenas abrir los ojos, esa necesidad de chequear algo antes de sentirte, ese scroll que empieza sin intención y sigue indefinidamente hasta que perdés conciencia. Y ya ni sabés qué estás haciendo, y mucho menos qué estás leyendo o escuchando. Pero seguís, hipnotizado, hipnotizada, como si la pantalla te hubiera capturado la atención y un poco el alma. Y cuando finalmente reaccionás, cuando intentás salir de ese estado de ensoñación, sentís el cuerpo rígido. Una presión en el pecho, una incomodidad difícil de nombrar. Como si hubieras comido algo que no elegiste. Y ciertamente a veces te cae muy mal. Visualmente es como caminar por una ciudad llena de pantallas gigantes, carteles luminosos diciendo «comprá, mejorá, comparate, apúrate». Y mientras tanto, tu voz queda chiquita. El ruido constante genera una desconexión casi imperceptible. Y mientras tanto, tu voz queda chiquita. Es como si el volumen del mundo estuviera en 9 y el tuyo en 2. Y claro, cuesta escucharte. Por eso a veces sentimos que no sabemos lo que queremos. No es que no lo sepamos, es que no lo escuchamos, porque para escucharlo hay que bajar el volumen externo, y eso da miedo, porque el silencio no es cómodo al principio. Cuando apagás la radio aparece eco. Cuando cerrás las pantallas a veces aparece vacío, y el vacío asusta. Entonces volvemos a aprender algo. Música, podcast, redes, conversaciones, cualquier cosa antes que el silencio. Pero hay algo muy interesante que pasa cuando sostenés ese silencio un poco más de lo habitual. Sí, al principio es incómodo, lo sé, pero después empieza a ordenarse. Es como cuando dejás reposar agua turbia en un vaso. Si la seguís moviendo, nunca se aclara, pero si la dejás quietita, las partículas bajan y el agua se vuelve transparente. El ruido constante es movimiento innecesario. No siempre necesitamos más información. A veces simplemente necesitamos menos interferencia. Por eso, ahora te propongo algo. No como desafío, no como regla, solo como experimento de laboratorio. ¿Te animás?
Mira, mañana, cuando te despiertes, espera un minuto antes de agarrar el celular. Un minuto. Sentí el cuerpo primero. Estírate. Quédate unos minutos sintiendo ese momento, tu presente. Escucha tu respiración antes que las notificaciones. Sentí cómo el aire entra por tus fosas nasales y cómo sale. Nada más. Ese minuto es un acto radical. Es como decir yo primero, mi voz primero, porque el ruido no se va a apagar. El mundo no va a bajar su volumen, pero vos sí podés elegir qué frecuencia sintonizar. Imagínate un dial antiguo de radio. Podés dejarlo donde está, con interferencia y estática, o podés girarlo despacito hasta encontrar tu señal. Porque el regreso empieza así, no haciendo algo gigante, no tomando decisiones drásticas, sino bajando el volumen y respirando profundo. Y cuando el volumen baja y conectás con la respiración que te da vida, la coherencia aparece. Tal vez no estás perdido, tal vez estás saturado. Y la saturación no es falta de identidad, es exceso de estímulo. Y quiero decirte algo que me gustaría que recuerdes. El silencio no te va a vaciar, te va a revelar. Y en esa revelación vas a encontrar la luz que te guía de regreso a casa. Y este espacio existe para eso, para bajar el volumen del mundo, aunque sea por un ratito, y volver a escuchar lo que siempre estuvo. Y ahora sí, damos cierre a este episodio y yo solo te digo gracias por acompañarme en este regreso. Y nos encontramos en el próximo episodio.